El recurso planteado por Vox viene a explicar de forma muy sencilla y con muchísima claridad que el Gobierno ha utilizado de forma abusiva e inapropiada el estado de alarma. Y lo ha hecho con clara vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos los españoles. El texto constitucional y la ley de desarrollo, la ley famosa que yo creo que ya muchísimos españoles conocen, la ley orgánica reguladora de los estados de alarma, sitio y excepción, contempla tres opciones. Una de ellas es el estado de alarma, y con el estado de alarma no es constitucionalmente admisible suspender ningún derecho fundamental de los españoles. La única posibilidad que permite el estado de alarma es limitar la libre circulación de los españoles, exclusivamente. Si el Gobierno quería, como ha hecho, suspender el ejercicio de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los españoles, tenía que haber acudido a la declaración del estado de excepción. ¿Y por qué no lo hizo? Pues porque para conseguirlo tenía, en primer lugar, que haber acudido a la soberanía nacional, al Congreso de los Diputados, y haber explicado con luz y taquígrafos cuál era su proyecto para esta situación excepcional en la que se encuentra nuestra nación. Y no lo hizo. Prefirió actuar de forma unilateral, al margen de la soberanía nacional, al margen de los partidos en el Congreso de los Diputados y, por tanto, al margen de los españoles. Nuestro recurso al Tribunal Constitucional, por tanto, va desglosando todos esos derechos fundamentales y libertades públicas que se han visto suspendidos durante estos ya 45 días de aplicación de la declaración del estado de alarma. Por un lado, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, el derecho a la educación, la propia libertad personal, el confinamiento en que se ha sometido a millones de españoles durante este tiempo y que, como desglosamos en nuestro recurso, constituye una medida que ni siquiera los jueces hoy en día podrían adoptar con tantas limitaciones respecto de las penas de localización permanente en domicilio. Pero también el derecho a no ser sancionado sin una previa norma que lo imponga. Todos los españoles lo conocerán y muchos incluso han tenido la experiencia de haber sido en un momento dado detenidos por la policía para pedirles datos de hacia dónde vas o hacia dónde dejas de ir, con la amenaza de graves sanciones económicas. Todo eso dibuja un marco legal impuesto por el Gobierno que, como ya dijimos, suponía una violación directa de nuestra Constitución y de los derechos individuales de cada uno de los españoles. Vox dijo hace ya mes y medio que iba a defender la libertad de los españoles en esta situación de estado de alarma. Nos hayan votado o no nos hayan votado, porque nosotros lo hacemos en política todo pensando exclusivamente en los intereses de la nación. Y por eso esta semana se presentará, Dios mediante, a lo largo del día de hoy, el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional aclare si las actuaciones del Gobierno constituyen una flagrante violación de nuestro régimen constitucional y debió acudir al estado de excepción pidiendo la autorización desde el primer momento por el Congreso de los Diputados y permitiendo un debate libre por parte de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Y en segundo lugar, si me permiten la licencia, les voy a leer un trocito de un libro que leí, pues tenía yo 14 años y he rescatado de la biblioteca estos días. Y es este. 1984, de George Orwell. Les voy a leer en esta edición la página 222. Al protagonista Winston lo detienen en el Ministerio de la Verdad. Y en el interrogatorio le dicen directamente: al contrario, eres tú el que no ha controlado y por eso estás aquí. Te han traído porque te ha faltado humildad y autodisciplina. No has querido realizar el acto de sumisión, que es el precio de la cordura. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Convéncete, Winston. Solamente el espíritu disciplinado puede ver la realidad. Y añade:
Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio. Solo la mente del partido, que es colectiva e inmortal, puede captar la realidad. Lo que el partido sostiene que es verdad, es efectivamente verdad. Es imposible ver la realidad sino a través de los ojos del partido. Tu mente te engaña. Esto decía o escribía George Orwell en esta maravillosa obra de 1984 y por desgracia los españoles lo estamos viviendo así.